Buenas tardes, mi nombre es Diego y pues hoy les vengo a explicar sobre el libro que leí. Se llama La vida de Pi. Este fue escrito por Jean Martel. Es una historia basada en hechos reales. La historia cuenta, es sobre un muchacho de la India. Se llamaba Pi Matel, así se llamaba. Este muchacho de la India, sus papás tenían un zoológico y él, como sus padres tenían otra religión, que es el budismo, él no estaba satisfecho, o sea, no estaba contento con eso, no quería quedarse ahí y siguió investigando sobre distintas religiones y pues encontró el cristianismo, encontró el budismo, encontró varias religiones. El caso es que sus papás tenían un zoológico donde tenían muchos animales y pues por, por cuestiones de dinero decidieron vender todos los animales a Canadá, en un zoológico en Canadá. Decidieron vendérselo todos los animales y ellos irse a vivir para allá por cuestiones de dinero y pues para poder prosperar pues en un mejor país se fueron a vivir hacia allá. En el transcurso del camino se fueron en barco. En el transcurso del camino él va con su hermana, su papá y su mamá. Y en el transcurso del camino o sea, pusieron los animales en el barco y se dirigieron a Canadá. Y pues en el transcurso del camino, el barco chocó con un iceberg. Y se le hizo un hoyo y Pi era el único que estaba despierto en el barco en esos momentos. Estaba despierto de toda su familia y estaba fuera del barco viendo las estrellas cuando pasó todo eso. Entonces chocó y el barco rápidamente se empezó a hundir. Se empezó a hundir, el barco se empezó a hundir. Y intentó ir a despertar a su familia. Intentó ir a despertar a su familia, pero la corriente del barco no la dejó de tanta agua que había en los pasillos, en los camarotes. Entonces, rápidamente él fue con con su propia fuerza, una canoa, bajó una canoa para poder resguardarse, ya que no se pudo meter por su familia. Se bajó su canoa y vio cómo todos los animales salían por el hoyo donde estaba la corriente. Y el barco se empezó a voltear y empezaron a salir todos los animales y las personas, pero se estaban ahogando, él no podía hacer nada, porque había animales, o sea, estaba un tigre, había leones, había, había muchos animales pues peligrosos, serpientes y todo, y a él le dio miedo bajarse de la canoa. Entonces empezó la marea muy fuerte porque estaba lloviendo. Empezó la marea muy fuerte y él se golpeó la cabeza con el asiento de la canoa. Se golpeó la cabeza y se desmayó. Cuando despertó ya de día porque era de noche en ese instante, pues ya que todos estaban dormidos. Cuando despertó, se dio cuenta que un tigre y un chango, un mono, estaban junto con él en la canoa. ¿Cómo? No supo. Pero el tigre estaba alejado y estaba resguardado como con una carpa que tenía la canoa. Estaba, y el mono estaba ahí, pero también estaba como desmayado, como porque los habían empastillado, pues, para que no vomitaran ni nada de eso. Y estaba como dormido. Entonces pasaron los días y él, como le tuvo miedo al tigre, era un tigre de Bengala, como le tuvo miedo, se bajó, se hizo un flotador, se podría decir. Puso una llanta flotante, un salvavidas, se puso un salvavidas, y los remos, y hizo un mini barquito para él, porque le daba miedo estar con el tigre, le daba miedo
que se lo iba a comer. Y el chango, cuando se despertaron el mono, se despertó y entró en pánico. Y el tigre se lo quería comer. Y así estuvo pasando, pasaron días y el mono se defendía y el tigre lo quería comer. Y el muchacho estaba todo deshidratado. Pasaron días y días y días. Hasta que él se decidió ir a pescar. Se bajó, se tiró del bote porque vio pescados abajo, peces, y decidió tirarse por uno. Y cuando él se tiró, el tigre de Bengala también a pescar peces igualmente. Y él, cuando vio al tigre que se aventó, pensó que iba por él, pero no, en realidad iba por los peces. Y se fue, y entonces él, por miedo, se fue y se subió al bote, a la canoa. Estaba el mono, ya también estaba muy mal herido, por el tigre, estaba mal herido, tenía una mordida en el pie y una en el brazo. Y después ya se estaba muriendo el pobre mono. Entonces él se subió y en la canoa había una parte donde había comida de resguardo, lo que hay en los botes, o sea, había barras, agua y había todo eso. Entonces agarró todas las porciones y las echó en el bote que hizo, un pequeñito bote con una sombrilla. Agarró todas las de estas, toda eso. Y por mala suerte de él, pasaron 2 días y al siguiente día llovió. Hubo una tormenta muy fuerte, el bote se empezó a mover y desgraciadamente la comida se cayó al mar. Y en medio de todo, el bote que él tenía, que había hecho, se deshizo y tuvo que irse a la canoa donde estaba el tigre. Y donde estaba el tigre y el mono malherido. El tigre tenía su propia casita con una carpa. El mono vivía enseguida y ya estaba muy deshidratado, muy malherido, ya estaba en sus últimos días. Y él se subió y empezó, y el tigre no salía porque había mucho movimiento y no quería salir. Y pues empezó a agarrar el mono y el mono se ponía muy agresivo, no quería que lo tocara, por lo mismo de que estaba asustado por el tigre. Y pasaron los días, él estaba así todo deshidratado, o sea, casi inconsciente. Estaba el muchacho Pipatel se llamaba. Estaba inconsciente, casi inconsciente. Y pasaron los días, pasaron semanas y él sobrevivió pescando, hizo una ¿cómo se les dice? Una de pescar. La hizo y pescaba y le daba al tigre para que no se lo comiera a él. Y poco a poquito el tigre empezó a agarrar confianza con él y todo. Se fueron llevando más bien, pasaron días, pasaron semanas y encontraron una isla, donde esta isla había muchos animales, muchos muchos ratones había en esta isla. Estaba infestada de ratones y de comadrejas. Entonces, como que los animales no conocían a los humanos y por ello no les tenían miedo, se les acercaban, les decían. Y ahí había agua potable, pero en la noche se convertía en agua como tóxica, o sea, agua, no sé, como un ácido se hacía. Él se dio cuenta que en la noche los animales corrían arriba de los árboles porque todo el piso se ponía como ácido. Y entonces se dio cuenta que había muchos huesos. Y en la noche el agua vaporizaba ácido. Y
y por ello se subió a un árbol y ahí descansó. Duraron 2 días ahí, 2 días. Agarraron agua potable, toda la que pudieron, echaron a la canoa agua, echaron animales y en ese tiempo el tigre se alimentó demasiado bien, ya que no les tenían miedo a los animales y pues no batallaba en cazarlo. Se alimentó bastante bien, todo. Y Pi, este protagonista de origen índico, agarraba a los animales y los subía a la canoa, que estaba bastante grande, o sea, estaba, estaba grande. Él la subía a las canoas y ahí para comenzar otra vez el viaje, porque no se podía quedar ahí por lo mismo, del ácido. Y fueron y se fue Pi a la canoa y le dio mucha lástima al tigre y le gritó al tigre, y le gritó 2 veces y se subió a la canoa, esperó a que anocheciera y el tigre regresó y se subió con él. Y se fueron otra vez, batallando, batallando, hasta que llegaron a Estados Unidos. Llegaron a Estados Unidos y llegaron todos deshidratados porque ya no se les había acabado el agua, se les había acabado la comida y estaban demasiado débiles los dos, el tigre y él. Y el mono ya había fallecido. Estaban demasiado débiles. Él como pudo se bajó de la canoa y se tiró en la arena. Y el tigre, porque llegaron a una zona como de selva y el tigre se bajó y él, o sea, casi inconsciente, antes de desmayarse, volteó y el tigre miró, él miró que se había metido a la selva. Entonces él cuando despertó, ya lo habían despertado unas personas y estas personas lo llevaron al hospital, le preguntaron de dónde venía, de todo, o sea, todo lo que había pasado y no le creyeron. Entonces él inventó otra historia donde el mono era su mamá y el tigre era su papá. Inventó la historia que su papá había matado a su mamá y así. Y así quedó. Y al fin de cuentas no se sabe la historia real. Él la cuenta, o sea, hay dos versiones y no se sabe cuál es la real. Y ya el Mater, pues el autor, le hizo una entrevista y él le contó la historia. Y por las autoridades no creían que había ido con un tigre de Bengala y por ello inventó esta historia. El personaje Pi, que en realidad existe, ahora está viviendo en Canadá, aún sigue vivo y pues el libro está muy interesante. Si gusta leerlo, está muy interesante, hay muchos detalles, no creo que me alcance el tiempo para contárselo todo, se lo estoy contando así a grandes rasgos de lo que sé y pues está muy interesante. Este libro pues me lo recomendó un primo, pues me dijo que estaba muy bueno y sí lo leí y estaba bastante bien. Gracias por su atención.